buenos días. Nos da un gran gusto tener con nosotros nuevamente la presencia del profesor Osvaldo Talera de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y cuya conferencia del día de hoy es Decisiones presentes, riesgos futuros. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Con gran gusto, le cedo la palabra a nuestro estimado colega y amigo Osvaldo Talera. ¿Tienes la palabra, Osvaldo? Bueno, Carlos, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a ti y a la universidad por invitarme a participar de este seminario. Y bueno, tal como aparece en la pantalla, lo que vamos a hacer hoy es la presentación del libro que apareció recientemente, que se llama Decisiones presentes, riesgos futuros. Permítanme, antes de comenzar la exposición de lleno sobre el contenido, comentarles algunas cuestiones previas. El origen de este libro es un curso que yo había preparado para subir a YouTube, cuyo nombre, el nombre del curso era Aprender a decidir. Estaba compuesto de 5 videos, de unos 10 minutos cada uno. Cada uno de esos videos responde al título de cada uno de los capítulos del libro. Y el material que acompaña, que forma parte de este libro, mejor dicho, era lo que yo había escrito para el material de lectura que acompañara a esos videos. En su momento lo subí también a Google Classroom, pero bueno, por esa vía no tuvo demasiada repercusión. ¿Cuál fue la motivación de escribir un libro, o mejor dicho, de hacer un curso que se llamara Aprender a decidir? Bueno, básicamente estaba motivado en la observación de decisiones que se toman diariamente y que uno veía en su entorno, alrededor de nosotros, en la familia y demás. Quiero aclarar, en principio, que si bien hay algunas temáticas que están tomadas sobre todo del libro de Luhmann, Organización y Decisión, básicamente este libro apunta a las decisiones que están fuera de las organizaciones, es decir, decisiones que son tomadas en el ámbito de la vida individual de cada uno de nosotros, y a veces, como veremos en algún capítulo, decisiones colectivas, o también otro de los capítulos, decisiones intersubjetivas. Pero bueno, la motivación era esa, y uno se sorprendía porque a veces, como un observador de lo que a uno lo rodea, y no es porque uno presume de que cada una de las decisiones que yo he tomado en mi vida hayan sido precisas, correctas, ni mucho menos. Pero bueno, uno siempre ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no es cierto? Entonces, me sorprendía ver ciertas decisiones que, a juicio del observador, había como un conjunto de instrumentos que estaban a la mano del decisor y que sin embargo no eran tenidos en cuenta. Por lo tanto, y resumiendo esto que acabo de decir, la motivación era observar cómo observaba el observador su propia realidad para tomar decisiones. El propósito del libro, y contrariamente a lo que también en los textos de Luhmann sobre la decisión se observa, es reivindicar el uso de la racionalidad en la toma de decisiones. No porque haciendo uso de la racionalidad en todos sus niveles las decisiones pueden ser óptimas, ni mucho menos. Pero en nuestro tiempo la racionalidad tiene, o no tiene, no digo que tenga mala prensa, pero tampoco tiene muy buena. Y con anterioridad a este libro, hace unos años, yo había escrito también otro libro que se llamaba Ser Racionales, y que era una introducción al estudio de la racionalidad. Ahí cobraban protagonismo los textos de Nozick, Elster también, Reger, bueno, en fin, un conjunto de autores que se habían ocupado del tema de la racionalidad. De manera que
como tendremos oportunidad de ver, aunque no es lo único que trata el libro, hay una buena parte de él que está dedicada a cómo son las decisiones racionales o qué hay detrás de una decisión presuntamente racional. Los destinatarios de este trabajo, tanto de los videos, que era, como les dije, son 5 o 6 videitos de no más de 10 minutos, como el texto este que acabo de comentarles, los destinatarios son básicamente docentes y alumnos que quieran introducirse en esta problemática bastante compleja que es la teoría de la decisión. Y finalmente, antes de pasar de lleno al contenido, quiero comentarles qué se puede esperar, o sea, cuáles son las expectativas que se pueden tener después de la asistencia a esta conferencia o de leer los textos, los capítulos que forman parte del libro. Porque, como también dice Luhmann, a cada expectativa le acompaña su decepción, ¿no? Como les dije, este libro es un libro dedicado a docentes y estudiantes. Y permítanme comentarlo con una anécdota personal y que de alguna manera ilustra cuáles son mis pretensiones en este trabajo como en muchos otros que escribí. Hace muchos años yo me presenté a un concurso en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para profesor adjunto de la materia semiótica. Bueno, en el concurso había también otros colegas y en un café que se produjo en el medio antes de la clase de oposición, en un café que estábamos tomando con los compañeros y las compañeras colegas, como ustedes saben, y no hace falta comentarlo porque son todos prestigiosos docentes e investigadores de distintas universidades, en cada lugar hay autores que son de culto y otros que son vituperados. Bueno, como yo siempre fui un outsider en estas materias, me presenté ahí sin formar parte de ningún clan, ¿no es cierto? Y siendo un outsider, comenté que a mí me parecía muy interesante los trabajos de semiótica de Umberto Eco. Bueno, no sé si ahora, pero en aquel entonces Umberto Eco no tenía buena prensa en el ámbito de la UBA. Y para mí sigue siendo, era en aquel entonces y sigue siendo una persona muy talentosa. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hice ese comentario, una colega que estaba conmigo definió a Umberto Eco como un escritor de manuales, prácticamente de una manera casi que ustedes comprenderán despectiva. Yo me quedé perplejo, ¿no? Porque dije, bueno, si este hombre con la trayectoria que tiene, una persona que, digamos como yo, que prácticamente no tenemos ninguna incidencia ni que decir a nivel internacional, pero a nivel nacional, mucho menos, decía de Umberto Eco que era un escritor de manuales. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que a mí me gustaría ser un escritor de manuales como Umberto Eco. Y de ahí en adelante ya había yo escrito algunos trabajos también para docentes y estudiantes. Me propuse hacer lo que a mi juicio mejor sabía hacer, que era escribir textos que le acercaran a la gente problemáticas más o menos complejas. Es decir, y acá voy a citar a Umberto Eco en una sentencia que él dice en el Tratado de Semiótica General, cuando jugando con las palabras y el idioma inglés dice I can't be Kant, porque él se refería a Kant diciendo que tampoco él podía compararse con Kant. Bueno, yo podría decir, después de esto que les acabo de contar, I can't be Eco. O sea, no es que pretendo yo parecerme a Eco, pero me gusta hacer este tipo de cosas. Y entonces, con esta anécdota lo que les quiero contar es que lo que se puede esperar de este trabajo es nada más ni nada menos que eso, un trabajo introductorio. Así que aquellos que a lo mejor tenían una expectativa de una gran investigación, o un tratado doctoral, o una tesis descomunal, desde ya le digo que saldrán decepcionados de esta lectura y de esta charla, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto y habiendo hecho todas las presentaciones del caso, ahora sí pasamos a
la temática. Acá está digamos, el título de cada uno de los capítulos, que en realidad, hago una aclaración, del 1 al 4 son exactamente los títulos que componen cada capítulo del libro, y el que acá figura con el número 6 es el título del capítulo 5, que en realidad es el que le da el título al libro. Pero, ¿por qué hago esta distinción? Porque lo que acá ustedes ven con el número 5, en realidad, cuando yo hablo de decisiones presentes y riesgos futuros en ese capítulo, estoy hablando de las decisiones vinculantes. Es un tipo de decisión también bastante interesante, como para por lo menos decir alguna que otra cosita. Bueno, dicho esto y presentado cada uno de los temas, vamos a pasar a lo que estábamos conversando recién. El primer capítulo trata de la toma de decisiones como proceso, ¿no? Y aquí, como les decía yo, no estaba yo tan preocupado por otra parte es un tema que desconozco, la toma de decisiones a nivel organizacional, sino que estaba más bien observando la toma de decisiones en el plano individual, familiar como mucho, colectivo, para distinguirlo de las decisiones organizacionales. Entonces la idea era presentar que cada vez que uno tiene que tomar una decisión es porque previamente tiene un problema o un conflicto dentro de uno mismo, cuando tiene que elegir, por ejemplo, qué sé yo, cambiar o no cambiar de trabajo, problemas o diferencias o conflictos entre individuos. El mejor ejemplo que ilustra esto es la teoría de juegos, y entre el individuo y el entorno, que acá es donde tienen que ver lo que nosotros vamos a ver como decisiones colectivas y después también las decisiones vinculantes, que no son la misma cosa. El otro componente del proceso es la elección, como dice ahí, entre alternativas. Esas elecciones operan un cambio en el individuo, es decir, una vez que el individuo elige ya no es el mismo que era antes de haber elegido las alternativas que se le presentan. Y una cosa muy interesante que está vinculada a esto de observar las decisiones individuales y colectivas. Vamos a tomar como ejemplo de decisiones colectivas las decisiones en el ámbito familiar, ¿no es cierto? Están contaminadas de creencias, apreciaciones subjetivas, sobre todo deseos, en esto trabaja bastante Elster, y de interpretaciones de la realidad, ¿no es cierto?, también subjetivas. En este proceso, la decisión presenta 4 momentos que no siempre se cumplen, porque a veces uno decide sin reconocer cuál es la esencia misma del problema, reflexionar sobre la cantidad y la calidad de las alternativas que se presentan, los escenarios posibles y la planificación, y esto tiene mucho que ver con la decisión racional, la planificación y programación sobre medios y fines. Aquí estas flechas, si que aparecen ahí en el video, aparecían de mejor manera. Bueno, aquí las decisiones, o forma parte del proceso, también tener en cuenta los 2 tipos de corrección que exige la toma de una decisión. Una corrección formal que está vinculada a la autonomía relativa del individuo para decidir. O sea, cuanto más autonomía tiene el individuo para tomar la decisión, más corrección formal hay en esa toma. Y la corrección material está ligada a la selección de medios y fines para llevar adelante ese proceso. Y por último, dentro de esta breve presentación de la toma de decisiones como proceso, hay que ver cuáles son los componentes estructurales, que ya tendremos oportunidad de ampliarlos a medida que transcurra la charla. Es la mayor o menor racionalidad en la toma de decisión y la mayor o menor presencia de comunicación, sobre todo en las decisiones colectivas, en las decisiones intersubjetivas y en las decisiones estratégicas. O sea, hay 2 extremos, en uno de máxima comunicación
y en el otro nada de comunicación, es en el caso que ya más o menos todos conocen del dilema del prisionero, y mayor o menor racionalidad nos referimos a esto que veíamos antes, cuánto de contaminada está la elección de la alternativa. Bueno, aquí hay un cuadro que es como un cuadro de presentación de cuáles son las situaciones o las circunstancias que rodean a la toma de decisiones y que dan lugar a distintos tipos de circunstancias según qué grado de relación tiene el decisor con cada una de esas 4 instancias que componen primero la elección y después la toma de decisión. Básicamente se reconocen las tres primeras, que es la decisión bajo certeza, que, como se sabe en estos casos, está vinculada a un conocimiento total de la situación en la que hay que decidir. El sujeto también conoce las alternativas que tiene a su disposición, también conoce las alternativas, los resultados, perdón, y cuáles pueden ser las consecuencias buscadas. No siempre, o mejor dicho, nunca, uno sabrá cuáles son las consecuencias no buscadas de sus decisiones y sus acciones. Como ustedes comprenderán, la decisión bajo certeza casi es inexistente, digamos, no hay posibilidad en el plano práctico, solamente en el teórico, de que uno pueda decidir, conociendo la situación, las alternativas, los resultados y las consecuencias. La segunda es la decisión bajo incertidumbre, en donde se conoce la situación, se conocen las alternativas, pero no se conocen ni los resultados ni las consecuencias que se pueden derivar de esa decisión. En la decisión bajo riesgo se supone que se conoce más o menos bien la situación, se conocen algunas de las alternativas que están a disposición, pero no todas. También se sabe de algunos resultados posibles, pero no todos, y por supuesto no se conocen todas las consecuencias que se pueden derivar de la decisión. Y después incluí, detrás de estas 3, que son las 3 circunstancias básicas, digamos, y clásicas que se conocen en la teoría de la decisión, una que plantea Hugo Cadenas en un texto de él que se llama Decisiones Trágicas, en donde no se conoce nada de lo que hay y de lo que se trata es de que cualquier decisión que se tome, cualquier alternativa que se elige, el resultado será negativo. Por lo tanto, uno está condenado a elegir el mal menor. Hay un vínculo entre las decisiones trágicas y lo que en la lógica formal se conoce como dilemas. El dilema también básicamente lo deja uno en la situación de tener que elegir entre una cosa o la otra, porque las alternativas, después de, voy a decirlo muy rápidamente, un dilema está construido por 2 premisas condicionales, una tercera premisa que es una disyunción, y la conclusión es otra disyunción que son los consecuentes de los condicionales de las premisas. No lo puse acá porque no quería ir demasiado lejos en esto, pero lo que quiero decir es que en los dilemas uno está siempre, termina por quedar encadenado a una decisión de 2 alternativas y no siempre dentro de las mejores. Bueno, y ahora sí, en el capítulo 2 nosotros hablamos de la decisión racional. Y acá lo que yo planteo son 2 o 3 aspectos que son básicos dentro de una decisión que pretenda ser lo más racional que se pueda, ¿no? En principio, la decisión racional tiene 2 fases, una de reflexión sobre el problema, como decíamos al principio, o el conflicto que da origen a tener que decidir, y a partir de ahí, de la planificación de esa decisión. También en las organizaciones, sobre todo se habla mucho de cómo se planifica, aunque siempre con reservas, ¿no es cierto? En segundo lugar, la decisión racional se programa y atendiendo a estos 3 componentes, ¿no? Buscando el propio interés, maximizando los beneficios
y siempre apoyados en una lógica de que la decisión salga lo mejor posible de acuerdo a lo que uno, la información que obtuvo, lo que recogió, el análisis que hizo de los escenarios, etc. Por eso dice ahí que los aspectos relevantes de la decisión racional son la búsqueda y la evaluación de la información, y dentro de ese aspecto, la mayoría de los autores toma o analiza lo que se llama cuál es el momento oportuno en el corte, ¿no? Porque a veces, si uno le dedica mucho tiempo a la búsqueda de la información, el costo de esa búsqueda termina siendo mayor y más oneroso que si se hubiera decidido en otro momento con menos búsqueda. Y también plantear qué objetivos se buscan detrás de esa decisión. Y aquí aparecen los factores que intervienen dentro de la decisión racional y que de alguna manera distorsionan lo que uno podría llamar la racionalidad pura de la decisión, que es los deseos de la gente, las creencias subjetivas del decisor, sus interpretaciones de la realidad, los resultados que él cree que va a obtener y sobre todo lo que Elster llama sus yoes futuros, ¿no? Es decir, cómo se ve él a futuro una vez tomada la decisión y producidos los resultados que, como se sabe, siempre son inciertos. Bien, hay dos máximas o dos reglas que son las que orientan, según la circunstancia, la decisión racional. Una es la que se llama la regla del maximax, que es la que dice que ante las situaciones más ventajosas, elige la opción que te depare los mejores resultados. Lo que dicen los autores que hablan de esta regla es que la regla del maximax marca el límite de esperanza, es decir, una vez que uno eligió sabe que no va a poder obtener más que aquello que le brinda esa alternativa. Está, digamos, dentro de todo en un escenario ventajoso para el decisor. Y la otra regla es la del maximin, que es una regla conservadora, cuyo enunciado dice más o menos así: ante la situación más desventajosa, elige aquella cuyos resultados sean los menos nocivos para tu decisión. Y aquí, así como la otra tenía su límite de esperanza, esta regla lo que marca es lo que se llama el límite de seguridad. O sea, el decisor sabe que tomando esa alternativa, o por lo menos cree eso, nada puede ser peor de lo que él ya se imagina con esa decisión. Bueno, dentro de las decisiones racionales están las decisiones estratégicas que están bastante vinculadas a lo que se conoce como teoría de los juegos, ¿no? Y aquí hay dos tipos: la de suma constante, que son las de suma cero. Esto es, son estos juegos competitivos. Lo que se sabe es que en las de sumas constantes lo que uno pierde lo gana el otro, o sea, no hay reparto de los beneficios. En cambio, lo de las sumas no constantes, lo que se logra en estas decisiones estratégicas es una solución satisfactoria para todos. Lo que ocurre en el de las sumas no constantes es que también empieza a haber una incipiente, empieza a tener lugar una incipiente comunicación entre los que están compitiendo dentro de ese juego. Aquí lo que hay que tener en cuenta son las fases, que son las de planificación y desarrollo, las reglas, la comprensión adecuada del juego. Un factor importante es contar con la irracionalidad del otro, como cuando uno de los jugadores, sin que el otro lo sepa, dice: yo voy a quemar las naves, y pone todo lo que hay que poner. Bueno, y como les decía antes, aparece en forma muy rudimentaria, incipiente, la posibilidad de negociar. Otra de las variantes de las decisiones racionales son las decisiones intersubjetivas. Estas decisiones se caracterizan por
la necesidad de reunirse en caso de conflicto, ahí sí la necesidad ya imperiosa de un diálogo entre los que intervienen, hay confrontación y discusión. Lo que se intenta a través de la búsqueda del diálogo es eliminar o por lo menos mitigar aquellas cuestiones que dan origen al conflicto y tratar de lograr un acuerdo. Las decisiones intersubjetivas, tienen sus mecanismos y sus requisitos, y aquí se habla de proceso de consulta recíproca, es decir, los que intervienen en la toma de decisión tienen también sus asesores, se consultan entre ellos. Se habla, digamos, aquí también hay que aclararlo, en el plano teórico, a lo mejor en el plano práctico las cosas no son tan así, de una disposición al aprendizaje de parte de los individuos que intervienen en la decisión, con lo cual, a medida que se va produciendo el intercambio de pareceres, hay como una modificación de las propias posiciones. Y aquí sí, ya de lleno, es necesario el uso de la comunicación y dentro de su uso de la comunicación, el formato de la argumentación para defender las propias posiciones y acortar diferencia en las diferencias que marca el conflicto. Un requisito de las decisiones intersubjetivas, por lo menos en el plano teórico, es que cada uno de los que participan tengan plena libertad para tomar su decisión. Y dentro del marco comunicativo, hay un momento que es previo a... Por eso, uno de los puntos centrales es que las decisiones intersubjetivas siempre requieren un final, hay que tomar una decisión al final, pero para eso previamente se delibera, como dice acá, encuadrando el tema, la conversación entre los miembros, la actitud ética, es decir, la idea de que no se guarde nada, nadie bajo la manga, y finalmente que la decisión final, antes de esa decisión que requiere el final, sea una decisión conjunta y cooperativa, ¿no? Por eso, de acá de lo que se trata es de que todos ceden un poco y se trata de lograr una decisión que surja de un acuerdo entre las partes. El capítulo 3 habla de la toma colectiva de decisiones, ¿no? Y aquí de lo que estamos hablando es de un curso de acción cuyo punto de partida son puntos de vista diferentes. Por lo tanto, hay un objetivo que es el de conjugar las preferencias individuales haciendo uso de lo que Elster llama mecanismos de agregación. Estos mecanismos son la discusión, que comprende la intención de que cada uno persuada al otro de que su posición es la mejor, la negociación, y acá aparecen dos maneras de negociar. Una es lo que Habermas llamaría la acción comunicativa, en donde intervienen lo que uno ya más o menos conoce de sus libros de la teoría de la acción comunicativa, operaciones tendientes a entenderse, la búsqueda de formación de consenso y pretensiones de validez, es decir, que cada uno de los que dice lo que opina piensa que lo suyo es lo correcto y lo verdadero. Pero siempre esto dentro del uso de la argumentación como recurso óptimo de comunicación, ¿no? Como llaman los teóricos de la comunicación, una comunidad ideal de comunicación. Pero después está la otra parte de la negociación, que es lo que se llama, o lo que él se llama la concertación, en donde lo que se utiliza son amenazas y promesas con una condición, como una regla, que es la que dice que, bueno, tanto las amenazas como las promesas, para que sean creíbles, tienen que ser luego susceptibles de ser cumplidas, porque si no, el que usa estos recursos para negociar pierde credibilidad y sus posiciones se debilitan dentro de la toma colectiva de decisión. Hay un tercer factor que es el de la votación como una posibilidad en la toma colectiva de decisiones, que solamente aparece cuando, después de las deliberaciones, las negociaciones, etcétera, no se llega a un acuerdo y entonces finalmente se vota para decidir.
Los efectos de la toma colectiva de decisiones son la transformación de las preferencias individuales. Uno finalmente, al momento de llegar a tomar la decisión, no es el mismo con el que entró o no tiene o no mantiene a rajatabla las mismas posiciones o su punto de vista del origen. Y hay también una distorsión en la exposición de sus propios intereses. Es decir, a medida que avanza la negociación, uno en la exposición de argumentos y demás va modificando los intereses que tenía en el inicio. El cuarto capítulo es casi todo tomado del libro de Elster, Domar la suerte, porque también hay situaciones, Elster lo trata con mucha claridad, en donde ninguna de las variantes anteriores son efectivas y son eficaces, entonces hay que recurrir al azar, o como llama Elster, a las loterías para tomar la decisión. Puede ser en situaciones individuales, en donde hay que decidir arrojando una moneda al aire, o también situaciones sociales. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando en la Argentina existía el servicio militar obligatorio, las plazas en las distintas fuerzas armadas se designaban por sorteo. Y por sorteo también, según los años y las circunstancias que rodeaban al momento de convocar a los conscriptos, estaban los que se salvaban por lo que se llamaba acá número bajo, es decir, si te tocaba un número más abajo del límite que se establecía en aquel momento, uno se salvaba de hacer el servicio militar. Pero este es un ejemplo claro de decisiones en donde se toman decisiones por lotería en caso social. Elster aclara que no es incompatible con la racionalidad y que en definitiva es una de las variantes de decisiones estratégicas, es decir, cuando uno no sabe bien qué es lo que va a hacer el otro, a veces dice, bueno, como no sé cuál va a ser su comportamiento, de alguna manera la alternativa que escojo es un poco azarosa, ¿no es cierto? También el mismo autor distingue tres usos del azar en el orden social. Por ejemplo, cuando se trata de un bien escaso, cómo se reparte, y las dificultades. Yo no voy a entrar en los detalles, pero esto también, o sea, hay un bien escaso para repartir y entonces hay que sortear. Y ahí aparece otra opción que es sortear quién recibe lo que hay para repartir, ¿no es cierto? Y esto también plantea problemas porque es el caso de una, supongamos en la donación de órganos, sí, en una urgencia, es un ejemplo que se plantea en el libro, se le asigna al que se supone que va a tener mejor proyección de vida, por ejemplo, una persona joven, o se le asigna a un anciano pero que tiene mucho predicamento en la vida social de su comunidad, y entonces, en teoría, podría brindar mayores beneficios. Bueno, son algunos de los problemas que plantean las dificultades en donde el autor habla de a veces tener que usar el velo de ignorancia, ¿no es cierto? Y la otra cuestión es la de mejora social o beneficio individual, o sea, lo que hay para repartir se le asigna a un individuo que a lo mejor pone el ejemplo que se utiliza en este caso es se le da a un individuo que hace daño a la sociedad o se distribuye entre muchos que produce a lo mejor una mejora social menos palpable. Bueno, esta temática tiene infinidad de ejemplos y de variables que resultan muy interesantes cuando uno las analiza por la complejidad, sobre todo complejidad social y complejidad ética, ¿no es cierto? La otra situación del uso del azar es cuando se plantea lo que Elster llama indeterminación, ¿no? O sea, cuando todas las alternativas son igualmente buenas,
Cuando hay que interrumpir en la averiguación y desventajas y desventajas de la alternativa, entonces dice, bueno, finalmente decidamos no optando, tirando una moneda o el sistema del bolillero o algún otro instrumento que tenga que ver también con una decisión aleatoria. Esto está vinculado con lo que yo comentaba antes, la imposibilidad de medir las contribuciones de origen diferente. Acá, por ejemplo, lo que se me señala es a quién se le otorga, al científico o al panadero, por ejemplo. Los dos hacen aportes a la sociedad y es difícil de medir quién contribuye con más y mejores recursos al beneficio social, ¿no es cierto? Y lo que dice este también hay que tratar de evitar el uso del azar cuando no hay indeterminación. Una cuestión muy conflictiva, para terminar con este punto, es ¿qué privilegiar? ¿La igualdad de oportunidades? O sea, mirar a todos sin reconocer las diferencias que hay entre ellos, o lo que se llama el diferencial de contribución, es decir, previamente al sorteo, establecer una jerarquía de niveles de contribución social y fijar un límite para a partir de ahí sortear lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, y el último capítulo es el de las decisiones vinculantes. El tema de las decisiones vinculantes normalmente está ligado a las decisiones políticas, pero también se toman decisiones vinculantes en el seno de una familia o en un club o en otras instancias, y acá es donde aparece lo que caracteriza a los riesgos que conllevan las decisiones vinculantes. Un estado de situación impregnado de contingencias e incertidumbres que media entre una toma de decisión y el resultado consecuente. Y acá se habla de los riesgos como que no son objetivos ni naturales, sino que también están vinculados a la percepción del problema que se pretende resolver con la decisión. Y como decíamos al principio, hay una combinación de expectativas, percepciones, evaluaciones y cálculos que son los que el decisor va a tener en cuenta a la hora de decidir, y con su decisión y los resultados que de ella se derivan, arrastrar al resto de la población. Hay factores contextuales influyentes en los riesgos, que es la actuación de otros agentes, el azar mismo, lo que se sabe, pero también lo que no se sabe, es decir, la información que uno dispone, pero también la que no sabe, pero intuye que hay otras cosas que también formarán parte de las consecuencias que se deriven de la decisión tomada. Y acá aparecen los dos actores de las decisiones vinculantes. Por un lado, los decisores, esto lo trata bastante bien Luhmann en su libro La sociología del riesgo, en donde los decisores son normalmente individuos u organizaciones con capacidad, autorización o reconocimiento para tomar decisiones por otros. En el caso de la familia, normalmente las decisiones vinculantes son tomadas por los padres. Por eso dice Luhmann, no todos somos decisores, y ahí aparecen los afectados. Necesitan representantes porque cada uno por separado de los afectados por las decisiones vinculantes no tiene ni peso ni predicamento para torcer el rumbo de la decisión, por eso necesitan representantes para interactuar con los decisores. Son anónimos, o somos, mejor dicho, anónimos en la medida en que somos afectados por las decisiones de otros. Y otra característica interesante de los afectados es que varían, o sea, la condición de afectados de todos nosotros varía según la circunstancia o la cuestión o el tema que reclama la decisión. Por eso, dice Luhmann, no todos somos decisores, pero todos siempre somos afectados por la decisión de otros. O sea, para decirlo con un ejemplo muy rápido, aquel que es decisor en un campo de su expertise o de su dominio, necesariamente será afectado cuando
haya decisiones vinculantes que no tengan que ver con el campo en el que él interviene. Y para terminar, aparece esta breve distinción que está tomada, ahí sí, de lo que Luhmann habla, creo que es en el capítulo 4 de Organización y Decisión, sobre la dimensión temporal de las decisiones, cómo interviene el pasado a través de la búsqueda mediante la memoria de aquellas cosas que de alguna manera uno quiere escuchar para tomar la decisión. O sea que cuando se trata de decidir y uno recurre al pasado, selecciona aquello que le sirve, sus propias preferencias, y olvida lo que a su juicio es relevante. Por lo tanto, siempre la decisión estará contaminada por ese pasado, pero también por lo que decíamos antes de las preferencias, de las creencias subjetivas, etc. El momento presente es aquel en el que el pasado acude para absorber incertidumbre, o sea, elegimos del pasado y en nuestra memoria aquello que nos da una certeza relativa, y en ese mismo presente miramos al futuro planeando objetivos o modelando posibles soluciones al problema que nos convoca para decir. Luhmann dice que la palabra futuro es algo que se inventó para darle nombre a lo incierto, y ahí en ese futuro se buscan alternativas en el pasado, como decíamos recién, su condición de incertidumbre en cualquier caso, y es el futuro lo que origina las elecciones que uno toma para decidir en el presente. Y acá me quedé, y con esto termino, con las dos decisiones que a mí me parecen, dos definiciones o dos reflexiones sobre los riesgos, ¿no es cierto? Una es la de Luhmann, que define a los riesgos como que aparecen solo cuando se tiene que tomar una decisión sin la cual uno podría o presume que va a ocurrir un daño. Entonces, uno siempre decide porque sabe que si no lo hace, incluso cuando decide no decidir, presume que lo que podría pasar sin esa acción por acción o por omisión podría ser peor. Y una cosa interesante que dice Beck, refiriéndose a las decisiones en nuestra época, es que nuestra sociedad pasó de ser repartidora de riquezas a repartidora de riesgos. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido, por lo menos, como les dije al principio, si no se colmaron las expectativas, que haya servido para dar un panorama de la complejidad que presenta el problema de la toma de decisiones y la teoría de decisión. Así que bueno, muchas gracias. Osvaldo, muchas gracias, sobre todo a ti, por habernos presentado estos conceptos que hoy por hoy están en el centro de la discusión, todos ellos, y que resultan muy, muy atractivos para cualquier tipo de análisis sobre riesgos en organizaciones, en sociedades, en interacciones, e individualmente, por supuesto. Gracias, Carlos. Gracias. Espero que haya sido útil. Claro. Por el momento, bueno, tenemos un comentario de Julio Solís Moreira que dice: excelente presentación, pero solamente. Y bueno, esto de los riesgos futuros. Muchas gracias. Me halaga la evaluación. Bueno, este concepto de Ulrich Beck yo lo desconocía. La sociedad moderna se ha transformado de repartidora de riquezas a repartidora de riesgos. Sí, sí, sí. Está en el libro de él también, Sociología del Riesgo. Sí. Después escribió algunos avances más y algunos complementos, pero la idea, la matriz es esta, ¿no? De que es una condición inherente a la sociedad moderna.
Claro, claro. Fíjate que esto de la sociología del riesgo tuvo su momento de moda, ¿no? Porque también Luhmann escribe un libro con el mismo título y creo que fue por ahí por los 90 en donde empezó a hablarse mucho de la sociedad del riesgo, ¿no es cierto? Claro, claro. Tenemos del doctor Luis Rodríguez, de nuestro estimado amigo Luis Rodríguez, excelente trabajo, saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Osvaldo, pues esta conferencia de decisiones presentes, riesgos futuros, nos lleva indudablemente a reflexionar lo que acaba de suceder en Argentina con el proceso electoral. ¿Qué te dice estas decisiones presentes, que haya ganado Milei, en términos también de observarlo como riesgos futuros? Bueno, fíjate que a propósito de esta pregunta que tú me haces, previo a las elecciones, yo escribí un articulito para Facebook, ¿no? Lo puse, mejor dicho, lo puse en mi blog, y que tenía que ver, y ahora que tú me lo preguntas lo puedo ampliar, lo dije muy al pasar ahí, con ese tipo de decisiones que Hugo Cadenas denomina decisiones trágicas y que yo escribí sobre, como digamos, tengo alguna formación en la cuestión de lógica y durante mucho tiempo también fui profesor de lógica, escribí un articulito sobre los dilemas. Entonces, la forma del dilema, ahora lo voy a decir un poquito más, que es un poco lo que pasó en la Argentina, respondiendo a tu pregunta. En realidad la Argentina es una sociedad dilemática, entre otras cosas, ¿no? Uno podría decir mucho más, pero es dilemática. Y te voy a decir más, Carlos. Viéndolo en situaciones vinculadas a otros países, el problema del dilema en las elecciones de la democracia, o mejor dicho, las elecciones democráticas, se han convertido en dilemáticas en la mayoría de los países de Occidente y se termina votando por lo que uno cree que es el más menor. Por eso, en definitiva, termina siendo una decisión trágica. Fíjate, vamos a construir un ejemplo y por favor interrúmpeme si me estoy demorando demasiado, ¿no? ¿Cómo decide la gente en un escenario como este? Básicamente con un dilema planteado en estos términos. Si seguimos atados a las políticas del Estado, permaneceremos eternamente en la pobreza. Primera premisa. Si pasamos todo al sector privado, seremos un país eficiente y moderno. Segunda premisa. Dejamos todo en manos del Estado o pasamos todo al sector privado. Tercer premisa. La conclusión que se deriva de este dilema es que o seguimos siendo atrasados o pasamos a ser un país moderno. Este es un formato del dilema. O sea, como yo lo dije antes, el formato lógico es dos premisas que son condicionales, si entonces, una tercera premisa que es una disyunción de los antecedentes de las dos primeras y la conclusión que necesariamente te deja optar solamente por dos cosas. Hay variantes en esto y hay variantes en la forma lógica del dilema. Pero yendo a lo concreto de tu pregunta, y sin entrar ni ahondar en la complejidad del proceso político de la Argentina en los últimos 20 o 30 años, en líneas generales, porque uno también se podría preguntar por el triunfo de Meloni en Italia, por ejemplo. Y diría más, antes de Meloni, ¿cómo fue posible que ganara el que era el del Movimiento 5 Estrellas, que ahora no me recuerdo el nombre? Bueno, estos outsiders que llegan a la política, porque fíjate que en este momento
Milei, que ni creo que él se pensaba que iba a ganar, o sea, probablemente haya apostado como un juego y terminó ganando, y ahora tiene que recurrir a otros sectores políticos que le acerquen a alguna gente con presunta capacidad para llenar los casilleros, porque en la política son muchos los casilleros. Y si tú no tienes las personas adecuadas, bueno, resulta que vas a tener que ir a recurrir a los demás. Por lo tanto, y respondiendo más concretamente a lo que tú me preguntas, fue como hace ya bastante, no es la primera vez que sucede en la Argentina, y por eso lo asocio con los procesos democráticos modernos y que están vinculados con esto que dice Beck, es una sociedad repartidora de riesgos. ¿Y de dónde salen los riesgos esos, Carlos? De decisiones trágicas, en donde, sabiendo que todo necesariamente va a salir mal, bueno, entonces lo que hacemos es elegir la alternativa que se supone la regla del maximín, ¿no es cierto? Ante la situación más desventajosa, elijo aquello, el que haya elegido, ¿no? Cualquiera de las opciones que se nos presentaban, porque tú me habías preguntado por Milei, pero no me preguntaste por el otro candidato, que también habría mucho para decir. Entonces, ahí se cumplió a rajatabla la regla del maximín. Elige aquella opción que ante la situación o el escenario más desventajoso te presente los perjuicios menos costosos. Creo que intenté responderte a tu pregunta. No sé si estamos conectados porque yo no te veo. No sé si seguimos en línea. Ya, listo. Te decía que tenemos una pregunta sobre el tema que estás tocando, de Julio Solís Moreira, que dice, aprovechando al expositor, ¿podría abordar esto, el poder como un sistema de decisiones? Ah, bueno, claro. En la sociología política de Luhmann, justamente, además de ser el código, el poder es el medio de comunicación simbólicamente generalizado que utiliza la política para la toma de decisiones vinculantes. Por supuesto, sí, sí. Digamos, y esto está también extraordinariamente explicado en el libro del doctor Torres Nafarrate, cuando él habla en su libro sobre la teoría política de Luhmann, habla, y Luhmann también, ¿no? En el libro de él de Sociología Política, nos hacen referencia al uso del poder como el medio de comunicación de que se sirve la política para la toma de decisiones vinculantes. Es decir, cada vez que la política nos pone a nosotros, a todos, en nuestra condición de afectados, es porque hizo uso del poder y mediante ese uso nos comunicó la decisión que tomó y que nos afecta a todos. Y de esa manera nos incluyó dentro del programa, también para decir un poco técnicamente, de ese programa político, en el surco que marcó para que todos transitemos por la misma línea. Después, lógicamente, a partir de esas decisiones vinculantes tomadas por el ejercicio del poder, aparecerán las resistencias, las alianzas, etc. Tenemos una pregunta más del doctor Juan Pablo Tobar Quiñones, de la Fundación Sicomoro de España, que dice, muchas gracias, Osvaldo, una ponencia muy interesante. Me gustaría saber cómo incorporas la irracionalidad en tu modelo de análisis, pues debido a ella,
la racionalidad estratégica se desdibuja un poco. Absolutamente de acuerdo. Y fíjate que, por ejemplo, en esta pregunta que me hacía Carlos respecto de las elecciones en la Argentina, y recogiendo los testimonios de sectores que la situación era tan desesperante para estos sectores en donde con su salario no llegaban a fin de mes, con sus condiciones de inseguridad creciente en la vida cotidiana, etc. A pesar de todo, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos opciones que habían quedado, había un componente más irracional y afectivo en la decisión que una decisión puramente racional. Es decir, en decisiones de este tipo, y sobre todo en la sociedad moderna, repartidora de riesgos, es muy interesante la pregunta que me hace el colega, porque yo al principio dije que en cierta medida el libro defendía o abogaba por un uso de mayor racionalidad en las tomas de decisiones de la vida cotidiana. Justamente por lo que tú me preguntas, porque lo que uno observa es que hay una contaminación creciente en las tomas de decisiones de una gran irracionalidad. Y cuando digo irracionalidad no estoy hablando de locura, estoy hablando de una sociedad que, bueno, también esto un poquito lo he trabajado en el libro, cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Una sociedad que en el afán de compensar sus frustraciones, decide más por impulsos que por reflexión. Yo lo único que intenté hacer cuando planifiqué aquel curso que justamente se llamaba Aprender a Decidir, era que, digamos, llegar a un conjunto masivo diciéndole que a lo mejor es conveniente, no voy a tomar la figura que utiliza Elster porque tal vez sea muy exagerada. Yo el otro día, mi esposa me preguntaba sobre esta charla y le contaba del libro de Elster, de Ulises y el canto de las sirenas, y el ejemplo que él pone de atarse al mástil. Atarse al mástil hoy, que es lo que la figura ya que todos conocemos en la Odisea, en donde Ulises, cuando pasa por ese callejón que en el mar, a cada uno de los lados estaban las sirenas cantando, se hace derretir cera en los oídos y se hace atar por sus compañeros al mástil para no escuchar el canto de las sirenas. Ahí hay un ejemplo de una voluntad férrea de no resistir a los encantos, pero nuestra sociedad ha debilitado tanto el poder de la voluntad, casi una palabra que hoy tiene mala prensa, que entonces uno dice, bueno, si no hay voluntad para, digamos, sujetarse un poco a los deseos, a los impulsos, y esto uno lo puede trasladar a situaciones extremas en donde uno elige ser violento. Entonces, respondiendo a la pregunta del colega, mi modesto propósito había sido tratar de compensar o de contrarrestar esto que tú también señalas de un uso creciente o una presencia creciente de la irracionalidad en la decisión de las personas en su vida cotidiana. Abandonan trabajos sin saber si tienen uno antes, o sea, cosas pero que uno ha observado, o en mecanismos de endeudamiento, en donde termina siendo, vamos a hablar con estos términos, el jefe de familia se endeuda sin saberlo, está tomando una decisión vinculante, una deuda que no puede afrontar y comprometió a todo el seno familiar. Es decir, de estas observaciones que me dieron pie a escribir
este modesto librito está plagado de un altísimo componente de irracionalidad en la toma de decisiones. Bueno, Osvaldo, por último, sabiendo que eres un especialista en el campo de la educación, la pedagogía, hoy parecería ser que las universidades, los institutos de educación, se encuentran ante muchísimas decisiones que tomar de cambio tecnológico, de cambio en la formación de los profesores, de cambio en la gestión de las instituciones, de cambio en torno al aprendizaje, los nuevos aprendizajes que hay que desenvolver. ¿Qué propuestas o qué planteamientos para estas decisiones presentes que tienen que tomar y los riesgos futuros recomiendas o planteas? Mira, te voy a contestar con mi experiencia personal. Tú sabes que yo fui 23 años director de una escuela media, rector, acá se llama rector, que es la autoridad pedagógica máxima dentro de la escuela, y al mismo tiempo formaba parte del equipo de conducción, es decir, donde se tomaban las decisiones políticas y estratégicas de la dirección de la escuela. El otro día la esposa de mi hijo me hacía una pregunta parecida porque ella está ahora vinculada a una actividad también en una institución educativa, y yo le contesté con una frase. Acá en Argentina hubo un boxeador que se llamó Ringo Bonavena, hace muchos años, que era un hombre callejero, pero tuvo una vez una frase de lucidez que decía así: la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedas pelado. ¿No es cierto? Bueno, yo aprendí mucho en esos 23 años y aprendí varias cosas, ¿no? Una de ellas es que no hay que pelearse con nadie, la primera que aprendí. Y la segunda, por la cual he sufrido innumerables derrotas en mis debates, en las tomas de decisiones. O sea, es un terreno que también conozco bastante bien de adentro de la organización. Lo que he visto es que dentro de las instituciones educativas, y acá se ve con muchísima naturalidad, lo urgente terminó fagocitándose a lo importante. Fíjate, si es en la educación pública, la urgencia de atender las necesidades de los chicos carenciados se puso por delante de lo que era la actividad específica de una escuela, que era enseñar. En el plano de las universidades que tú me preguntas, la política educativa privilegió lo que los autores especializados en este tema llaman la fuga de credenciales hacia adelante, o el credencialismo. Entonces, en el afán de tener un alto número de egresados, se decidió dar un nivel menor de exigencia y de nivel académico. Todo esto ha producido en el ámbito de la educación un deterioro de las instituciones y un deterioro de la función misma de la educación. A esto agrégale lo que vino a darle el golpe de gracia, las nuevas tecnologías que ya hacen que el mismo usuario se percate de que mucho de lo que pasa dentro de la escuela
ya carece de sentido. Tú recuerdas, Carlos, que en alguna oportunidad, con la generosidad de siempre, me habías invitado y gustosamente yo accedí a comentar aquel librito que escribí sobre sociología del sistema educativo o crítica de la educación cínica. Mira, recuerdas, creo que lo hemos hablado y debe estar el video por ahí, en donde aquí lo que ha sucedido respecto a lo que tú me preguntas es que, por ejemplo, en el ámbito privado, las urgencias de la matriculación, de sostener una matriculación que al propietario de la entidad le resulte rentable y le pueda rendir cuentas a las autoridades superiores de que tiene el número mínimo indispensable para continuar con la función, ha hecho que las condiciones de aprobación se hayan reducido a su mínima expresión. Y te voy a agregar algo más, porque si no esto sería muy largo y además es un tema que conozco bien de adentro. Cuando se eligen los directivos, ya no se eligen directivos y representantes legales con una alta capacitación. Y con esto no te estoy diciendo que los rectores de los colegios sean como en el siglo XIX, en donde, tú lo sabes bien, Hegel era un rector de un colegio. O sea, no pretendo que todos los rectores sean como Hegel, pero lo que sí pretendo es que tuvieran un mínimo de una formación cultural sólida como para estar al frente de una institución educativa. Cosa que también uno ve que se ha deteriorado en gran medida. Así que yo veo, respecto de las decisiones que se toman en las instituciones educativas, un panorama muy sombrío, resumiendo la respuesta a tu pregunta. Por las urgencias, por la distorsión en los fines de la institución y porque siempre un ojo está puesto en la cuestión inmediata y no en la cuestión decisiva. Y a esto, como te decía, el golpe de gracia se lo vino a dar. Y no, con esto no estoy diciendo que hay que volver para atrás en buena hora y se hacen cosas con las nuevas tecnologías de gran calidad. Pero si tú lo miras en el universo masivo, bueno, los resultados están a la vista. Bueno, pues agradecemos sinceramente a nuestro estimado invitado Osvaldo Dalera por su conferencia titulada Decisiones actuales, riesgos futuros. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación.